Hermanos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Es para mí un inmenso privilegio. Les amo, aunque no siempre estoy por acá, pero es una iglesia que llevamos en nuestro corazón, y a su pastor, el hermano José Pereda, también nosotros le apreciamos, le amamos grandemente, y nos da gozo poder compartir con ustedes. María es nuestra hija, es nuestra tercera hija. Nosotros perdimos 2 niños varones y siempre tuvimos el deseo en nuestro corazón, cuando vivíamos en Cuba, de poder adoptar. Vinimos después para acá, para este país, y teníamos ese deseo, pero bueno, usted sabe cómo es la vida aquí. Nosotros no llevamos muchos años aquí, ya llevamos 9, pero uno siempre piensa en encaminarse un poco y entonces poder adoptar, pero de una manera que solo Dios hace. Una hermana que nos conocía nos llamó y nos preguntó que si nosotros sabíamos de alguien que quisiera adoptar una niña, y nosotros le dijimos, bueno, nosotros siempre hemos pensado hacer esto, pero ahora mismo no es lo que tenemos en mente. Y entonces ella, como sabe que tenemos mucho vínculo con creyentes y con iglesia, ella lo que quería era que le orientáramos a ver si conocíamos a alguien. Y yo le dije, no, realmente no conocemos a nadie. Me están pidiendo el número. Le dije, bueno, dale el número de nosotros. Nosotros no somos ciudadanos. En ese momento ella sí. No somos ciudadanos. Yo no sé si hay que ser ciudadanos para poder adoptar aquí, pero dale el número. No, y tú hasta puedes votar si ser ciudadano. Sí, ahora sí. y entonces empezó ese proceso, y finalmente María vino con nosotros, y le damos gracias a Dios por ella, por su vida, y nos sentimos muy honrados. La mamá de María era hondureña, su papá es mexicano, y bueno, gracias a Dios podemos tenerla como parte de nuestra familia, así que es nuestra hija más pequeña. Para aquellos que no la conocían, ya la conocen. Ustedes saben, ahí luchando con ella, porque tiene sus hábitos de comer diferentes a los nuestros. Y ahora ella tiene que comer un poco de arroz y de lo que nosotros comemos, y bueno, ella nos quiere enseñar también a comer de las comidas típicas pero nada, bien, no hay problema con eso, y estamos gozosos con ella. Hermanos, quiero animarles a abrir en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, el último capítulo de Mateo, que es el capítulo 28. Este es un pasaje bien conocido, un pasaje muy popular para nosotros los cristianos, y muy interesante. Mateo capítulo 28, y vamos a leer del verso 11 al final. Verso del 11 al final. Este es el pasaje conocido como la Gran Comisión. Si pueden ponerse en pie, bueno, te agradezco. Y dice así la palabra: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, agradecidos por tu palabra, agradecidos porque ella es buena y ella nos enseña el consejo tuyo. Ahora, Señor, queremos rogarte que sea tu Espíritu
el que trate con nosotros en esta mañana, el que nos hable, el que nos redarguya, el que nos reprenda, el que nos muestre, Señor, cuáles son las enseñanzas y las verdades que nosotros tenemos que seguir. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos en este tiempo, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Le he puesto por título a este sermón la naturaleza del discípulo de Cristo. La naturaleza del discípulo de Cristo. Y este es un pasaje maravilloso. La Gran Comisión es un pasaje conocido por todos nosotros, los creyentes. La gran mayoría de nosotros quizás pueda citar parte de este pasaje de memoria. Y el llamado que tiene, la expresión que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, es algo que nos encanta y que todos nosotros nos hemos detenido a observar y quizás a mirar, y quizás también nosotros hemos sido en alguna medida parte de ese llamado. Pero hay algo importante en este pasaje, y a esas cosas es que yo quiero en esta mañana poder mirar. Aunque nosotros no vamos a ver el pasaje así de una manera expositiva, si hay cosas que nosotros podemos sacar que tienen que ver con nosotros de este pasaje. Algo que es importante aclarar es que los apóstoles fueron los recipientes, fueron los que recibieron la Gran Comisión, pero esto no quiere decir que la Gran Comisión sea únicamente para ellos. Los apóstoles fueron aquellos que recibieron las enseñanzas de Jesús y que debían llevar la enseñanza de Jesús, y sobre los cuales la iglesia iba a ser establecida. La Biblia nos dice que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que la iglesia está anclada sobre la enseñanza de los profetas, de Jesús y de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles no era otra que la que ellos recibieron de Jesús. Por tanto, la deducción lógica es que la Gran Comisión fue dada a la iglesia. A la iglesia como cuerpo local, a la iglesia como grupo, pero no en el sentido individual de nosotros como creyentes. Aunque como iglesia tenemos que participar de esa Gran Comisión. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, muchas veces nosotros no miramos al contexto en el que fue dada la Gran Comisión. Y este contexto es bien importante para nosotros poder tener una idea bien clara. Hay muchas cosas que suceden aquí. Pudiéramos hablar de las mujeres cuando fueron allí a la tumba y vieron que la tumba estaba vacía. Jesús no estaba allí. El ángel le dijo que él había resucitado. Y ellas fueron rápido a dar esas nuevas al resto de los discípulos. Pero mientras ellas iban, algo había sucedido. Los soldados fueron y dieron aviso y dijeron que Jesús no estaba allí. Que Jesús no estaba allí. Y entonces hubo un plan malévolo de parte de los prominentes de la ciudad, de los ancianos, de los principales sacerdotes, y que incluía también a los soldados. Ellos prepararon un plan, y ese plan era que había que negar la resurrección de Jesús. Es decir, hay que negar la resurrección de Jesús. Para un soldado romano, incumplir una orden, eso es malo, porque le cuesta la vida. Sin embargo, los sacerdotes en nuestro pasaje que leímos le dijeron: cuando se entere el gobernador no hay problema, nosotros le diremos que ustedes están a salvo, nosotros le pondremos a salvo a ustedes, le vamos a librar. Nosotros diremos que los discípulos fueron los que robaron el cuerpo. Eso es lo que hay que hacer. Para que los soldados pudieran acceder a esta situación, ellos tuvieron que darle mucho dinero. Es decir, que ellos compraron allí a los soldados. Ahora, la idea era que ellos negaran la resurrección de Jesús. Eso era lo que los líderes religiosos y los principales allí de la ciudad querían, que la resurrección de Jesús fuera negada y que se inculpara entonces a los discípulos como que ellos eran los ladrones del cuerpo. Y esto parece ser algo bien sencillo, pero el hecho de que se haya inculpado a los discípulos
nos hace pensar que la situación para ellos, ya Jesús no iba a estar físicamente con ellos estaban un poco atribulados con eso, ellos estaban temerosos, no sabían cómo iba a ser la vida de ellos a partir de ese momento, a pesar de las promesas que Jesús le había dado, a pesar de que Jesús le había dicho que el Espíritu de Dios iba a estar con ellos se sentían de esa manera. Pero imagínense ahora también que le digan que ellos robaron el cuerpo de Jesús. Esto ponía también sobre ellos otra presión, porque esto implicaba que iban a venir problemas con las autoridades. Esto implicaba que iba a haber persecución para con ellos. Así que el hecho de negar la resurrección y de echarle la culpa a los discípulos empeoraba el cuadro. Ponía esto de una manera más difícil. Pero aquel puñado de 11 hombres obedecieron y fueron al monte como Jesús le mandó. Y cuando lo vieron, dice, le adoraron, pero también dudaron. Así dice nuestro texto. Unos le adoraron, pero otros dudaron. Había duda allí en el corazón de algunos de ellos. Y ese es el contexto que Jesús da, la gran comisión. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Porque en ese contexto Jesús les recordó la necesidad de ser y hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos, primero hay que ser discípulos. Fíjese, para usted poder hacer discípulos, para usted hacer a otros discípulos, primero usted tiene que ser un discípulo de Cristo. No podemos confundirnos. Una cosa es ser y otra es hacer. Para hacer, primero hay que ser. No podemos cambiar este orden. Este orden es bien importante. Y nosotros podríamos estar hablando hoy del nacimiento de Cristo, pudiéramos estar hablando de estas cuestiones que son bien importantes para nosotros, hermanos, pero en medio de los tiempos en que nosotros estamos viviendo, que son tiempos difíciles, tiempos de cambio, porque el mundo está cambiando, tiempos cuando nosotros vemos que va en aumento el engaño, el cambiar la verdad por la mentira. En estos tiempos es menester que la iglesia pueda recordar la gran comisión. La gran comisión que Dios nos ha dado. La gran comisión que nosotros tenemos que llevar adelante. Porque cualquiera que sean las circunstancias que nos rodeen, nosotros estamos llamados a ser discípulos. Ya sea que estemos en tiempos de paz o en tiempos de guerra, estamos llamados a ser discípulos. Cualquiera que sea el presidente de esta gran nación, estamos llamados a ser discípulos. Y pueden venir tiempos muy peligrosos cuando van a querer callarnos la boca, pero ahí es cuando nosotros vamos a tener que ser discípulos y hacer discípulos a la misma vez. Es por eso que he querido traer este tema. Y mi primer punto entonces es, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Porque eso es algo que nosotros tenemos que tener claro para poder ser un discípulo y para poder hacer un discípulo. ¿Qué es entonces un discípulo? Y pudiéramos decir que en el sentido secular, dar una definición de esta palabra, y sería así: es un seguidor, un aprendiz, alguien que aprende de otro, a quien considera su maestro. En el sentido secular, esa es la definición de un discípulo. Pero esa definición para nosotros los creyentes es inadecuada, porque alguien puede aprender las enseñanzas de Cristo y no ser su discípulo. Alguien puede conocer las enseñanzas de Cristo y no ser su discípulo. Yo conozco personas que saben mucho de Biblia, sin embargo, no son discípulos de Cristo, no son verdaderos creyentes en Cristo, pero tienen mucho conocimiento. Pero eso no lo hace un creyente en Jesucristo. Así que es importante que nosotros podamos definir qué es un discípulo en el sentido del mundo, en el sentido de la sociedad en que nosotros nos movemos, y un discípulo en el sentido bíblico. Ahora, una definición en el sentido bíblico de un discípulo sería así: un aprendiz de la enseñanza, un seguidor del maestro,
Hasta aquí, fíjese, es igual que la otra. Pero siga mirando. Uno que busca conformarse al maestro y sus enseñanzas, y uno que tiene una relación correcta con el Hijo de Dios, alguien que cree en Cristo para ser uno con Él. Cualquier fe que no incluya esto no es fe verdadera. Entonces fíjese que hay, no es solo aprender, no es solo aprender, no es solo seguir al maestro, sino es apropiarse de esa enseñanza del maestro, pero para vivirla, para ponerla en práctica, es tener una relación correcta con ese maestro, porque Él es el Salvador nuestro. Y eso se da en el campo nuestro, en el campo del cristianismo, en el campo de la fe genuina, pero no se da en el sentido de un discípulo secular. Un discípulo secular puede seguir a su maestro, puede seguir su enseñanza, puede aprenderla, pero hasta ahí. Hasta ahí. Así que es importante poder nosotros delimitar el concepto de un discípulo en el mundo secular y el concepto de un discípulo en cuanto a la fe. Así que cualquier fe que no incluya esto, no estamos entonces en presencia de una fe genuina, de una fe verdadera. Y quiero decirle que por nosotros pensar así lo pueden tildar de legalista. Le pueden llamar legalista, porque hoy en día en muchos círculos evangélicos no se quiere hablar de la obediencia, no se quiere hablar, y para ser un discípulo hay que estar dispuesto a obedecer a Cristo. Y cuando se habla de obediencia, entonces se habla de obra, que tú te quieres justificar por las obras. Nosotros queremos obedecer porque ya fuimos justificados. Por eso es que queremos obedecer. No obedecemos para ser justificados, no. Yo no obedezco para ser justificado. Yo obedezco porque ya fui justificado. Porque Cristo ha hecho una obra en mí. Y usted quiere obedecer por eso también. Y sabemos que nuestra obediencia no es perfecta. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que Dios está haciendo en cada creyente. Hay una obra que Dios está haciendo en cada discípulo suyo, en cada hijo suyo. Y esa obra Dios la va a ir perfeccionando. Hay muchas caídas en el camino, pero uno se cae, pero Dios nos vuelve a levantar, porque hay fe verdadera, porque hay fe genuina. Entonces nosotros tenemos que hablar, pero tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Y pudiera pensar en Hebreos 11, ese pasaje maravilloso que tanto nos gusta a nosotros los cristianos, ahí donde está la lista de los héroes de la fe. Y se nos dice allí que por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abraham hizo lo que hizo. Por la fe Moisés también escogió ser maltratado con el pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado en el palacio del faraón. Y ahí hay una lista enorme de las cosas que ellos hicieron. Pero fíjense cómo dice, por la fe. Por la fe. Todas estas cosas provenían de la fe auténtica que había en ellos. No era para ganar favor delante de Dios, sino era porque ya Dios les había alcanzado, y esa fe se proyectaba entonces de esa manera. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Ahora, la palabra discípulo es la palabra matete, que aparece ahí en el Nuevo Testamento y se usaba en sentido general en los evangelios y en hechos para hablar de los seguidores de los judíos, de los fariseos, de los seguidores de Juan. Y específicamente se usaba mucho más para referirse a los seguidores de Cristo. Ahora, el uso de la palabra puede ser muy variado. Nosotros podemos encontrar también en la literatura griega que se habla acerca de los discípulos. Hay referencias en las escuelas filosóficas acerca de los discípulos. Y se nos dice, por ejemplo, que Homero tuvo como discípulo a Sócrates. A su vez, este tuvo como discípulo a Platón. Platón tuvo muchos discípulos, pero el más prominente fue Aristóteles. Y Aristóteles al igual tuvo muchos discípulos, pero el más aventajado, el más famoso fue Alejandro
el grande. Así que ahí nosotros vemos que este término de discípulo no solo está en medio de las escrituras, no es solo es para nosotros, pero sí hay una diferencia en el uso bíblico y en el uso que tiene en el sentido secular. Ahora es importante, cada uno de estos discípulos trató de evolucionar el pensamiento de su maestro. Trató de avanzar, de ir un poco más allá del pensamiento que tenían sus maestros. Y en algunos casos lo lograron, otros quizás contradijeron un poco a su maestro. Pero en el caso de nosotros, los cristianos, nosotros no tenemos que ir más allá del pensamiento del maestro. Nosotros, de hecho, no podemos superar el pensamiento del maestro, porque Jesús es el maestro de los maestros. Él es el maestro de los maestros. Él es insuperable. No hay aportes novedosos que nosotros podamos hacer, porque lo que Jesús dijo es inmejorable. Entonces es una diferencia también en cuanto al discipulado cristiano, el saber que nosotros no podemos cambiar la enseñanza de Jesús, no podemos avanzar la enseñanza de Jesús. Nosotros somos solo transmisores de esa enseñanza. A eso se nos ha llamado. Pero aunque nosotros hablamos así, muchas veces los estudiosos, los teólogos y también muchos que se llaman creyentes quieren ser novedosos y quieren transformar las enseñanzas de Jesús. Es por eso que como creyentes, como verdaderos discípulos, tenemos que estar alertas para no ser engañados, para no ser confundidos. Es por eso que un discípulo de Cristo necesita conocer bien las Escrituras para no ser engañados. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que hay gente engañadoras y no solo están allá afuera, van a estar en medio nuestro. La Biblia lo dice, saldrán del medio de vosotros también. Y esos pueden confundir. Por eso es que un discípulo de Cristo tiene que conocer bien las Escrituras para no ser engañado, para poder detectar el error cuando aparezca. Así que nosotros los cristianos no estamos llamados a avanzar la enseñanza de Jesús, estamos llamados a proclamar lo que Jesús enseñó. Solamente eso, proclamar lo que Jesús enseñó. No estamos llamados a ser novedosos, estamos llamados a ser bíblicos. Y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que glorifica a Dios, el que nosotros podamos ser auténticamente bíblicos. La palabra discípulo aparece en el Nuevo Testamento 269 veces. Por tanto, este término define la marca de un creyente genuino. La palabra cristiano, por ejemplo, aparece por primera vez ahí en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 11, verso 26. Y dice que a los creyentes se le llamó ahí en Antioquía por primera vez cristiano. Y este término de cristiano aparece después en Hechos 26, 28 y en Primera de Pedro 4, 16. Solo 3 veces aparece el término cristiano en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Solo 3 veces. Pero discípulos, como le dije, 269 veces. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estas dos palabras son intercambiables. Un discípulo es un cristiano y un cristiano es un discípulo. Y uno pudiera decir, bueno, has descubierto el agua dulce. Pero es importante porque en la iglesia de hoy muchas personas piensan que uno primero es cristiano y después, cuando pasa un tiempo, se convierte en discípulo. Quizás cuando pasa 1 año, 2 años, 20 años, o quizás nunca te conviertes en un discípulo. Porque hemos puesto el discipulado como en un segundo plano, una segunda esfera. Y no es así. Cuando usted cree, usted es un discípulo de Cristo. Eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Y a ver, usted es un cristiano.
Porque se le llamó cristiano porque eran seguidores de Cristo, y eso es lo que es ser un discípulo, un seguidor, alguien que quiere conformarse a la enseñanza de Jesús, alguien que ha creído en Jesús. Así que no estamos hablando de dos términos antagónicos, sino de dos términos que implican una misma cosa. Ambos términos señalan una misma cosa, que usted es un seguidor de Cristo. Por tanto, usted necesita conformarse a Jesús, usted necesita obedecer a Jesús. A veces hemos pensado que el discipulado solo es para los pastores o los líderes o algunas personas quizás muy aventajadas en la iglesia, cuando la Biblia, las Escrituras, dice que todos nosotros debemos ser discípulos y hacer discípulos. Esa es la gran comisión para la iglesia. Esto es importante que nosotros podamos tenerlo en nuestra mente, que podamos tener con claridad esta idea de que cristiano y discípulo es una misma cosa, porque es un error muy popular, hermano. Es un error muy popular en la iglesia de hoy. Y si nosotros nos hacemos ecos de ese error, entonces que nosotros vemos una iglesia que no cumple la comisión, porque todos son cristianos, pero nadie es discípulo. Y entonces yo soy cristiano y ya me quedo aquí, pero yo no tengo que ser discípulo. No, usted es cristiano, eso quiere decir que usted es un discípulo. Y si usted es un discípulo, eso quiere decir que usted es un cristiano. Eso es importante, porque la obra de Dios hay que hacerla. Esa es la comisión que Dios ha dado a la iglesia. Y entonces nosotros necesitamos obedecer esas palabras del Señor. Los términos discípulo y cristiano implican una misma cosa, hermano. No lo olvide. Alguien dijo, la iglesia americana se está muriendo, no por la falta de evangelización, no por la falta de recursos, sino por la falta de un discipulado efectivo. No hay discipulado hoy en día. O hay muy poco. Puede ser que haya alguna iglesia que tenga algo de discipulado, pero hay muy poco. Y quiero decirle, discipulado no es solo es que nosotros digamos, vamos a tener 10 clases. Y aquí en estas 10 clases te vamos a dar ciertas enseñanzas y tenemos esas clases en un aula. Eso puede ser parte del discipulado. No decimos que no, pero ahí no termina el discipulado. La gente dice, no, ya yo terminé el discipulado. Hermano, el discipulado implica toda la vida. Toda la vida, porque usted siempre tiene que estar aprendiendo. Y usted siempre va a estar aprendiendo de ese que le ha estado guiando en el discipulado, porque el discipulado no es otra cosa que guiar a otros a crecer en Cristo. Y cuando usted empieza a discipular a Perico, porque él se convirtió ayer, usted le está enseñando, y vamos a pensar que usted le ha dado 10 clases y lo ha instruido y ha puesto una buena base en él, pero eso no quiere decir que ya su relación con Perico terminó. Ya usted no puede seguir no, ahora Perico está más fuerte, pero usted va a seguir siendo el mentor de Perico. Usted tiene que seguir instruyendo a Perico para que él continúe madurando y madurando, y eso es por siempre. Y a la vez él va a hacer eso con otros, pero usted siempre va a estar al tanto también. Y a lo mejor usted lo ve que está desviándose, que está descuidándose. Ahí usted debe también animarlo y ayudarle. Pero eso se ha perdido hoy en la iglesia. Y entonces por eso vemos las iglesias moribundas, vemos a los hermanos tristes, las iglesias pobres en el sentido así, decaídas, cuando nosotros estamos llamados a estar activos, estamos llamados a estar haciendo la obra de Dios en el poder de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que seguir el manual de Dios. No podemos seguir en nuestros propios manuales, porque hoy en día todos somos expertos. Queremos hacer las cosas a la manera nuestra, no a la manera de Dios. Y entonces es importante que nosotros podamos hacer las cosas a la manera de Jesús, no a la nuestra. Cuando yo estaba en el seminario, el rector del seminario muchas veces usó un término que en ese momento para mí resultó algo novedoso. No conocía ese término, y es la palabra peripatético, y él nos explicó y nos decía
Él nos dijo lo que significaba. Él nos decía, Jesús tenía un seminario peripatético. Bueno, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Y Él nos explicaba y nos decía, sencillo, que Jesús enseñaba mientras caminaba. Él iba, vamos a tal aldea, y en el camino veía un campo de trigo y ahí mismo le daba una enseñanza. El trigo y esto, ustedes conocen las enseñanzas de Jesús. En medio de las situaciones de la vida, de las cosas que se presentaban, ahí mismo Jesús transmitía una enseñanza. Nosotros estamos llamados, independientemente de que podamos tener unas clases en algún aula, estamos llamados a aprovechar todas las circunstancias para instruir a nuestros discípulos con la palabra de Dios y darle una lección bíblica. Sí, pero la palabra de Dios dice tal cosa. Mira esto que acaba de pasar, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Hay que tener presente lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar todas las circunstancias. Y a veces nosotros nos quedamos espantados y nos quedamos asombrados al ver que en estos tiempos hay tanta confusión y el pueblo cristiano está más preocupado con los temas sociales que en seguir las pisadas de Jesús. La iglesia de hoy en día muchas veces está así, involucrada en muchos temas sociales, pero no deseosa de seguir bien las pisadas del Maestro. Y si alguien en Hollywood dice algo, todo el mundo boca abajo, hay que hacer lo que no, porque lo dijo fulano de tal, que es una celebridad de Hollywood, que él es millonario, que tiene tremenda fama, que es influyente, que todo el mundo quiere ser como él. Pero nosotros no tenemos que ser como Él. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo, porque Cristo es nuestra celebridad. No hay nadie mayor que Él. Entonces es a Jesús a quien nosotros tenemos que mirar, amada iglesia. Únicamente a Jesús. Y Él nos ha dejado aquí su enseñanza para que nosotros la estudiemos, meditemos en ella y la vivamos. Entonces ese es el llamado a la iglesia. En este año que está casi por terminar, año que ha sido difícil por muchas cosas que ustedes conocen y que aún está siendo difícil, donde el engaño se quiere imponer sobre la verdad, donde se quiere implantar la injusticia, la iglesia está llamada a permanecer en la palabra de Dios y con la mirada puesta en Jesús, el Salvador. Una pregunta para ustedes, mis hermanos. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Dónde estamos? ¿O dónde nos perdimos? Son preguntas que deben hacernos a nosotros reflexionar. Quiero usar una encuesta solo para meditar por dónde nosotros andamos. Es una encuesta larga, pero solo voy a usar algunas cosas. Solo el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad. Es decir, 81% no leen sus Biblias diariamente o con regularidad. De los cristianos evangélicos, rara vez o nunca leen sus Biblias. Esto es triste. 19% nada más lee la Biblia y el 81% no la lee. ¿Qué alimento espiritual están recibiendo los cristianos? Ninguno. Ninguno. La mayor cantidad, que es el 81%, no lee la Biblia. Quiere decir que están desnutridos espiritualmente. No conocen la palabra de Dios. Esto es muy triste, hermano. Es muy triste. Menos de la mitad de los adultos pueden nombrar los 4 evangelios y muchos cristianos no pueden identificar más de 2 o 3 de los 12 discípulos. Eso es muy triste. De los que se dicen ser cristianos, el 27% cree que Jesús pecó mientras que estuvo aquí en la tierra. Eso es muy triste, porque esa es una cosa que siempre se habla. Todos nosotros somos pecadores, pero Jesús era sin pecado. Él era perfecto. Pero fíjense qué por ciento dice que Jesús era un pecador. El 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 6 meses. Y el 48% de los cristianos nunca ha invitado a un amigo a la iglesia. 61%, fíjense, no ha compartido su fe en los últimos 6 meses. Esto es para reflexionar. El 42% de los cristianos dicen que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la Biblia.
¿Qué les parece? 42%. Es un por ciento grande. No encuentran tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia. Eso nos habla a nosotros de la situación decadente que hay en la iglesia de nuestros días. Porque hay tiempo para todo, dice las Escrituras. Para todo lo que se quiere. Para todo lo que se quiere. Así aclara las Escrituras. Nosotros tenemos tiempo para ir al mercado, para ir a las tiendas. Nosotros tenemos tiempo para tener 2 o 3 trabajos. Nosotros tenemos tiempo para ir a Disney, para planificar nuestras vacaciones y no hay quien nos las toque. Tenemos tiempo para esas cosas, pero sin embargo nosotros no tenemos tiempo para buscar de Dios, para leer su palabra, para orar. No tenemos tiempo. Entonces tenemos que decir que la iglesia es débil. La iglesia es débil. La iglesia está desnutrida. Aquí en esta misma encuesta dice que algunos, 1% mínimo, se reúnen 2 veces al mes en algún grupo pequeño. Y es 1% mínimo. Y uno dice, ¿y el otro 70 y pico %, dónde está? No tiene tiempo. Nos hemos dejado envolver por las cosas del mundo y eso hace que la iglesia esté decadente. ¿Sabes? Cuando nosotros no tenemos presentes los medios de gracia, la oración, la lectura de las Escrituras, el congregarnos, los medios de gracia, entonces la iglesia está débil, la iglesia está floja, la iglesia no está creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Y es muy difícil enfrentar estos tiempos peligrosos que nosotros vivimos de una manera digna. Es difícil enfrentarlo así. Así que esta encuesta muestra que la iglesia de hoy, en la iglesia de hoy, reina la ignorancia. Eso es lo que nos dice esta encuesta. Reina la ignorancia porque, como les dije, no se hace uso correcto de los medios de gracia. Por eso, es decir, que en otras palabras, quiere decir que no estamos prestando atención a las enseñanzas de Jesús. No estamos valorando lo que Jesús nos dijo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se lo dijo ahí a los fariseos, porque él les dijo que el Antiguo Testamento hablaba de él y ellos no lo habían visto en el Antiguo Testamento. Y entonces les dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Eso se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el que da testimonio de mí, de quién yo soy y cuál es la obra que yo vengo a hacer. Sin embargo, ellos eran muy letrados, eran líderes religiosos, pero no habían visto a Jesús en el Antiguo Testamento. Hermano, nosotros vamos a estar en la misma condición de estos líderes religiosos. Si nosotros no leemos las Escrituras, si nosotros no oramos, si nosotros no nos congregamos, si nosotros no dedicamos tiempo para buscar de Dios, nosotros vamos a estar en la misma situación que ellos. Así que por rechazar el discipulado, rechazamos la naturaleza de Dios y su imagen, eligiendo en su lugar retener la imagen del pecado y permanecer espiritualmente inmaduros. Cuando nosotros actuamos así, eso es lo que estamos haciendo. Estamos rechazando a Dios mismo, estamos rechazando la naturaleza de Dios y estamos deseando permanecer en nuestra ignorancia, permanecer en nuestros propios pecados. No podemos hacer esa declaración. Dios nos está llamando a ser celosos de su palabra. Que anhelemos, que tengamos pasión por su palabra. Así como cuando usted ve una novela, una serie, y usted dice, oye, ¿qué va a pasar mañana? Y usted se queda así, ya quisiera que fuera mañana, a ver cómo se desenvuelve. Así estamos llamados nosotros. Cuando usted termine de leer hoy las Escrituras, decir, estoy deseoso ya porque sea mañana, a ver qué es lo otro que Jesús me va a enseñar, que la palabra de Dios me va a enseñar. Entonces hasta aquí hemos visto qué es un discípulo.
Ahora veamos en segundo lugar la relación del maestro con sus discípulos. Discipulado no es otra cosa que estar a los pies de Cristo, el maestro, para ser enseñados, guiados y renovados, hermanos. Ese es el discipulado, estar a los pies del maestro para que Él sea el que nos instruya, el que nos enseñe, el que nos guíe en todas las cosas, el que mire, el que moldee nuestras vidas, el que moldee nuestro carácter. Eso lo va a hacer el maestro. Jesús es el mejor maestro, el especialista haciendo eso. Así que la imagen que el hombre perdió en el huerto con la caída es restaurada en Cristo, y aunque en un sentido posicional es un acto consumado, en un sentido práctico es un proceso que no termina hasta que lleguemos a su presencia. Esa obra es un hecho, porque Dios la ha hecho una realidad. Aunque nosotros sabemos que eso tendrá su consumación cuando estemos en su presencia. Cuando nosotros seamos glorificados y seamos librados de este cuerpo de muerte. Pero lo que hace que nosotros podamos andar mientras llegue ese momento es la relación que nosotros tenemos con el Maestro. Jesús es el Maestro. Los discípulos le reconocieron como el Maestro. Ahora, ¿por qué los discípulos le habrán reconocido como el Maestro? Porque el Padre le había confirmado. Dice la Biblia: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Ahí en Mateo, cuando el bautismo, Jesús le dijo: este es mi Hijo amado, con el cual yo me complazco, con el que yo estoy satisfecho. Este es el que va a hacer la obra perfecta para redimir a pecadores. Por eso me complazco plenamente en Él. Y también se nos dice la Biblia en Marcos 9:7: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Eso es en la transfiguración. Dice: a Él oíd, óiganlo a Él. El Padre se complace en Cristo. El Padre dice que lo oigamos a Él. Entonces, ¿por qué la iglesia quiere cerrar los oídos a la enseñanza de Cristo y abrirlo a la enseñanza de otros falsos maestros? No, hermanos, nosotros tenemos que seguir en la verdad que una vez fue dada a los santos. Esta verdad que tenemos ahí en las Santas Escrituras, esa es la verdad que estamos llamados a seguir. Ahora, ¿saben ustedes una cosa más? Dice Marcos 1:22 que Jesús era un maestro, pero Él enseñaba de una manera diferente. Él no enseñaba como los fariseos ni como los escribas, así dice el pasaje. Dice: les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso la gente se admiraba de Él. La gente estaba admirada con Jesús, y la razón era esa: la autoridad con que Jesús enseñaba, la autoridad con que Jesús hablaba. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a ir detrás de alguien que no tiene una autoridad? Y quiero decirle, en sentido espiritual, no hay ninguna autoridad como la de Jesús. Ni en ningún sentido, pero hablando en lo espiritual, no hay otra autoridad como Jesús. No hay un mago como Jesús. No lo hay. Solo Jesús puede redimir al pecador. Nadie más puede hacerlo. Jesús mismo se llamó el Maestro en Juan 13, del 13 al 14. Dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dice que enseñaba en las sinagogas, y en Lucas 24, del 25 al 27, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y Pedro dijo en una ocasión, Jesús le dijo: ¿queréis iros también vosotros? Había muchos que seguían a Jesús y se estaban yendo. Y Jesús le dijo: ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro respondió y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna, y este es un solo excluyente. Solo tú tienes esas palabras, nadie más las tiene. Por eso Jesús es un maestro al que nosotros debemos seguir por sobre todas las cosas, porque nadie tiene las palabras que Jesús tiene. Nadie ha traído el mensaje que Jesús trajo.
Nadie ha mostrado la verdad como Jesús la mostró. Nadie. Entonces nosotros debemos sentirnos gozosos de ser seguidores de Cristo. Miren, Buda, Mahoma, Confucio, los cuerpos de esa gente están allí en la tumba, pero Jesús resucitó. Resucitó y vive. Él es diferente, hermanos. Solo en Él está la verdad, solo en Él está la vida. En nadie más usted podrá encontrar eso. Recuerde, Pedro lo dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes esas palabras. En otras palabras, no hay otro lugar a donde acudir para que nuestra situación espiritual pueda ser arreglada. Solamente nosotros podemos dirigirnos a Jesús. Solamente podemos ir a Él. Los que no eran discípulos lo reconocían también como maestro. Y ahí podemos pensar en el joven rico que se acercó a Él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le llamó maestro. Nicodemo, este principal de la sinagoga, este hombre influyente, también se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Sin embargo, como dice, sabemos, fíjese cómo él habló, es decir, que él no venía en su propio nombre. Él venía y vino solo, pero él representaba a otros. Dice: sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que esto es una declaración en plural. Este hombre representaba a otras personas. Él era un principal, era un hombre que tenía conocimiento, no era cualquiera. Sin embargo, no sabía acerca de este tema. Debía haberlo sabido como un líder religioso. Y Jesús se lo dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces estas cosas? Hay una crucial diferencia entre ser un maestro y ser el maestro. Jesús es el maestro. Saber teología, dominar todas las historias bíblicas, saber griego, ir a una iglesia, estar bautizado, ser parte de una familia cristiana, no es suficiente para ser un discípulo de Cristo. Hay que nacer de nuevo. Y eso le faltaba a Nicodemo. Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo tú, siendo un maestro de Israel, no sabes estas cosas? Y él le dijo: ¿acaso puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para ser un discípulo de Cristo hay que nacer de nuevo. Conocer de Cristo no es igual a conocer a Cristo, no es lo mismo. Esto parece lo mismo, pero no es. Conocer de Cristo no es igual a conocer a Cristo. Hay mucha gente que sabe de Cristo, pero que no conoce realmente a Cristo. Tú puedes haber nacido entre los bancos de la iglesia más conservadora, pero si no le conoces, estás bajo la ira de Dios. Dice la Biblia en Filipenses 3:10: y de conocerle el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hay que conocerle. Y cuando tú le conoces el poder de su resurrección, ese es el que te da vida. Ese es el que te da vida, ese es el que te da la entrada en el reino de los cielos. Y dice la Biblia en Efesios 4, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Este pasaje es formidable. Nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera si hemos nacido de nuevo, si hemos sido discípulos, si somos discípulos, si somos creyentes, si hemos creído en Él. Usted está llamado a vivir diferente. Dios está obrando en usted.
Hay cosas nuevas que tienen que estar pasando en usted. Y lo dice aquí todo el pasaje. Pero fíjese el verso 21 como dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre. Dice que ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que eso nos habla de un cambio, nos habla de una transformación. Nos habla de que nosotros estamos llamados a vivir diferente, estamos llamados a brillar en este mundo, porque Dios mora en nosotros. Y Dios marca la diferencia, hermano. Dios marca la diferencia. Los enemigos lo reconocían también como maestro. No solo los discípulos, también los enemigos lo reconocían como maestro. Ahí, si nosotros leyéramos Lucas 20, del versículo 21 al 25, él le dice: maestro, sabemos que dice y enseña rectamente, que enseñas el camino de Dios con verdad. Y ahí sigue, yo no voy a seguir, pero eso fue para tentarle. Era una forma de tentarle. Estos eran personas enviadas, eran espías que habían sido enviados haciéndose los justos. Y por eso ellos reconocen esto. Por en medio de todo, ellos tuvieron que reconocer: sabemos que dices y enseñas rectamente y que hablas el camino de Dios con verdad. Entonces le dijeron: dinos. Y Jesús, que es el maestro de los maestros, les respondió con toda autoridad. Y ellos no pudieron con él. Hasta aquí nos es necesario establecer una notoria diferencia. Una cosa es creerse discípulo y otra, muy distinta, es serlo. Una cosa es creerse discípulo y otra es serlo. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de un discípulo de Cristo? Las distinciones de un verdadero discípulo de Cristo son las siguientes. El nuevo nacimiento. Eso es crucial. Hay que nacer de nuevo. Jesús se lo dijo allí a Nicodemo. Ahí está el llamado sígueme. Y nosotros pudiéramos leer el Salmo 110, el verso 3, donde nosotros podemos ver el poder de Dios en acción. Esta es una obra soberana, es una obra que solo Dios la puede hacer. Solo Dios puede quitar el corazón de carne, de piedra, y poner un corazón de carne. El nuevo nacimiento, obra de Dios. ¿Ok? Ahora, dice el Salmo 110, 103, dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el poder de Dios llega a la vida de la persona, Dios cambia a la persona y le da un nuevo corazón. Esta obra la hace soberanamente el Señor. Dice aquí la Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Es decir, que el que cree es porque Dios ha estado tratando con esa persona. Dios es el que le ha traído. Y en ese pasaje nosotros encontramos otras alusiones semejantes que no las vamos a mencionar por una cuestión de tiempo. Pero cuando usted lee Mateo 1, 16 al 20, ahí nosotros vemos cómo Jesús le decía a los discípulos: sígueme, y le seguían. Le seguían, dejaban todo. Veamos un pasaje en Marcos 1, 16 al 20, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice: dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron todo y le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es decir, que nuevamente vemos ahí que esta gente, cuando Jesús los llamó, dejaron todo y le siguieron. Dejaron la barca, dejaron el trabajo, dejaron la familia y le siguieron. Es necesario nacer de nuevo. Nosotros no sabemos, pero el poder de Dios estaba en acción en la vida de esos hombres. Porque uno lo ve así, se le dijo y le siguieron. Dios, hermano, es el que cambia a las personas. Dios cambia nuestra voluntad. Es Dios. Dios soberanamente actuó en la vida de esos hombres. Como esto habla de nosotros, si nosotros estamos aquí, es por la obra de Dios. Es por la gracia de Dios. No es por nada humano en nosotros. Y ahí tenemos también otro pasaje en Lucas 9, 56 al 62. Pero miren aquí la diferencia ahora en este. Dice: se fueron a otra aldea
Yendo a ellos, y uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Hermano, Dios es el que llama. Pero aquí vemos que hay uno que se ofrece voluntariamente, y Jesús le dijo que él no entendía el llamado, que este era un llamado a sufrimiento. Por eso le dice: las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Este es un llamado de sacrificio. Hay cosas que dejar. A uno lo llamó y le siguieron. A este se le ofreció y Jesús le dijo, le habló claro, pero le dijo lo que le estaba diciendo es esto: esto es un llamado de sacrificio. Otro quería, puso a la familia en primer lugar. Y no estuvo Jesús, no estuvo. Y los teólogos, los estudiosos dicen que lo que quería era esperar que el padre muriera, cobrar la herencia, y después que tuviera todo eso amarrado, entonces seguir a Jesús. La prioridad del reino no la tenía delante. Porque no es que Jesús nos está diciendo: mira, tu familia no vale, olvídate de tu familia. Eso la Biblia no lo dice. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. La Biblia nos manda a amar a nuestra familia. Pero sí lo que nos está pidiendo es que nosotros lo pongamos a Él en el primer lugar. ¿Entiendes? Y que podamos ser capaces de seguirle. Y la familia, bueno, en segundo lugar. Es eso de lo que se trata. Pero este hombre quería la familia, quería resolver todo, y después que yo tenga todo amarrado, entonces yo te puedo seguir. Sencillamente no estaba apto para seguir a Jesús. Así que es importante que nosotros podamos tener estas cosas presentes. Por eso es que la gente le teme a las implicaciones del discipulado. Nadie quiere ir hasta el fondo. Muchos se conforman en el hecho de que Él murió y ahora nosotros a disfrutar. Quieren cielo sin cruz, gloria sin sufrimiento, paciencia sin prueba, corona sin espina, vida sin muerte. Esto es lo que quiere mucha gente. Pero no es así. El discípulo no va a encontrar eso. El verdadero discípulo va a encontrar pruebas, va a encontrar sufrimiento, dificultades, pero va a encontrar también la fortaleza y la paz de Dios para seguir adelante. Dice 2 Corintios 5, 14 al 15: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió por un pueblo, pero dice que murió por ellos, para que ya no vivan para sí. Ya yo no puedo vivir para mí, ni tú puedes vivir para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces un discípulo de Cristo es aquel que vive para su Señor. Su deseo es agradar a su Señor, y eso es algo que nosotros no podemos descuidar. Es algo que tenemos que tener claro en nuestra mente. El carácter de Cristo, el discipulado cristiano es vida, no es conocimiento intelectual únicamente, que muchas veces hemos pensado que es conocer y conocer. Sí, la Biblia nos manda a crecer en el conocimiento de Dios, pero este conocimiento hay que llevarlo al corazón y practicarlo, porque si no, entonces pasa lo que dice las Escrituras: el conocimiento envanece. Y se vuelve todo vanidad. Mucho conocimiento, pero tú no lo ves en la práctica, y entonces ¿de qué te sirve tal conocimiento? Es como si tú no tuvieras nada. Dios quiere que crezcamos en conocimiento, pero no para guardarlo aquí, no para decir: mira, este es el que más sabe. Es para que ese conocimiento nosotros lo empecemos también a vivir y a poner en práctica. Y entonces las personas van a decir: oye, ¿verdad que esta persona cuando se convirtió en la vida cambió? Él es diferente, o ella es diferente. Yo no sé si usted se ha preguntado, pero yo cuando miro a la historia y veo la influencia que tenía la iglesia cristiana, digo, como la iglesia hoy ha perdido su influencia. Y en este mismo país nosotros lo podemos ver. Yo oigo a las personas que han nacido aquí o que vinieron muy pequeñitos que me dicen: no, porque cuando yo llegué aquí, los domingos, por ejemplo, nadie trabajaba, los mercados no abrían, todo estaba cerrado. Y ahora los mercados están abiertos todo el domingo hasta altas horas, como si fuera lunes.
Y uno dice, bueno, esa era la influencia que había, ¿no? Por la enseñanza, pero se ha ido, mira, desquebrajando y se ha ido cediendo. Y ese es un ejemplo, pero en otras áreas pudiéramos hablar acerca de eso. La iglesia está llamada a ejercer una influencia, pero esa influencia nosotros solo la podemos ejercer si nosotros estamos reflejando verdaderamente el carácter de Cristo. Estamos llamados a vivirlo a Él. Dice la Biblia, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No vivo yo, hermano, vive Cristo en mí. Dice más la Biblia, creciendo en gracia y en el conocimiento. Eso está en Pedro 3.18, segunda de Pedro 3.18. La gracia es la que pone el conocimiento en el contexto correcto. La gracia hace eso, poner todo ese conocimiento en un contexto correcto, para que tú no te creas nada. No te creas que tú eres alguien muy maravilloso, muy superdotado, sino que tú seas verdaderamente humilde. Porque eso es lo que Cristo quiere también. Él nos llama, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes que nosotros estamos enyugados con Cristo? Si somos sus discípulos. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Quizás ahora nosotros con mucho de la modernidad vemos que las tierras se aran con tractores y con maquinaria, y eso es muy bueno. Pero antes, y aún hoy, pero en otros países, por ejemplo en Cuba y quizás otros países en Sudamérica y en África, ¿cómo se aran las tierras? Algunos la pueden arar con tractores, sí, pero hay muchos que la aran con animales, con bueyes. Entonces el yugo es una pieza de madera que permite unir a dos animales a través de una soga. Y entonces ahí usted puede poner una carreta, puede poner un arado para romper la tierra. Pero ambos animales tienen que alar juntos y alar parejo. Si nosotros estamos enyugados con Cristo, entonces nosotros tenemos que ir en la misma dirección que Jesús va. Nosotros no podemos ir en dirección contraria. Ahora dice que su yugo es fácil y ligera en carga. Nosotros estamos llamados, hermanos, a llevar ese yugo de Cristo. Estamos llamados a hacerlo para su gloria, por el bien de su iglesia, por el bien de su pueblo. Y por último, la motivación del discípulo de Cristo. La motivación es la autoridad. Dice ahí en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Jesús tiene todo el poder. Y aclaro esto, a veces quizás nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que Él tiene, dice que recibió ahí el poder? Toda potestad me es dada. Sencillamente, Jesús como Dios tiene todo el poder, hermano. Siempre lo ha tenido. Pero aquí estamos pensando en Jesús como encarnado, Jesús como el mediador, y en ese sentido recibió toda la autoridad para hacer esa obra. Podemos decir que el Padre planificó esa obra, el Hijo la ejecuta, la hizo posible y el Espíritu Santo va a impartir esa salvación. Pero en ese sentido es que Jesús recibió toda autoridad. Jesús dice, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En ese sentido, hermano, como que Él se humilló y tomó la forma de siervo, entonces iba a hacer todas las cosas para, conforme a lo planificado, para poder llevar a muchos hijos a la gloria. Pero como Dios siempre Él ha tenido toda la autoridad y toda la potestad. Entonces si Él nos manda a hacer esa obra, nosotros debemos ir. Ir sin ningún tipo de temor. Él nos ha mandado, Él nos ha comisionado para hacerlo. Ahora, esta es la autoridad, una meta. La meta es Cristo. Esa es la meta que nosotros debemos perseguir. Y la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Fe es doctrina. Aquí la palabra fe lo que quiere decir es doctrina, es la enseñanza. Y del conocimiento del Hijo de Dios.
que nosotros crezcamos, hermano, que estemos unidos en nuestra idea que nosotros tenemos de Cristo. Y esa idea no es porque la hemos inventado, sino porque, mira, la creemos porque está en las Escrituras. Porque hoy en día hay muchas personas que tienen ideas novedosas, incluso acerca de Jesús. Por ahí hay una mujer que dice que ella es Cristo. A mí me engancharon una vez en el carro. Yo estaba en una tienda trabajando, y cuando iba en el carro tenía una tarjeta y decía Jesucristo, Melquisedec aquí en la tierra. Así, y teléfono y correo electrónico y todos los datos. No, hay gente que quiere ser muy novedoso. Ese no es Jesucristo. Jesucristo vino y Jesucristo murió y resucitó. Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero no podemos ser engañados. Por eso nuestra meta ha de ser Cristo, pero tenemos que pensar de una misma manera con relación a Él. Y el propósito, su gloria. Ese es el propósito del discípulo. Nosotros debemos buscar la gloria de Cristo. Termino con esto, algunas aplicaciones generales. Ser un discípulo de Cristo no es creer que hay que hacer algo para ser salvo. Solo los que le siguen no lo hacen porque quieren, sino porque Él los llama con un llamamiento especial, y ahora viven guiados por la gracia de su Señor. Segundo, ser un discípulo de Cristo es conformarse al carácter de Jesús, siendo renovado desde adentro. Él es el que nos ha transformado. Tercero, ser un discípulo de Cristo es más que ser un seguidor, porque algunos le siguieron, le dejaron. Ser un discípulo de Cristo es ser un adorador. Los discípulos habían estado con Él desde hacía 3 años y habían vivido muchas cosas juntos. Ellos le dijeron: no te da nada que nos hundimos cuando se hundía la barca. Pero ahora no dijeron nada, le adoraron. Cuando la barca se estaba hundiendo, ellos le dijeron eso: no te da temor que perecemos. Pero ahora le adoraron. Aunque hubo algunos que tenían sus temores, pero hubo muchos allí que le adoraron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Aunque pueda haber algún temor en nuestras vidas, aunque podamos ver este mundo que se agolpa, este mundo que quiere ir en contra de la fe, en contra de la iglesia, aún en este país, el campeón de la libertad, estamos viendo que eso viene y la iglesia tiene que estar preparada, pero debemos saber que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y ahí en Mateo, en este pasaje que hemos compartido, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, en el ejercicio de nuestra fe, nosotros no estamos solos. Jesús está con nosotros. Recuerda que Él mandó al Consolador. No tenemos que tener temor. Y esto no quiere decir que alguno de nosotros tenga que ir a la cárcel, o quizás alguno tenga que morir. Eso puede pasar. Los apóstoles casi todos murieron. Nosotros no somos menos que ellos. Nuestro Señor tuvo que morir, y murió para redimirnos, pero tuvo que morir. Así que nosotros somos seguidores de un Salvador sufriente. No podemos pensar que con nosotros no pueden pasar cosas similares. Ahora, aunque eso esté pasando, recuerda, Jesús prometió que Él estaría contigo. Tú no estás solo, y Él te va a dar la fuerza y te va a dar el valor para que tú puedas seguir adelante. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, y te pedimos que tú nos ayudes como discípulos a amarte, a seguirte, a vivir verdaderamente para tu gloria. Señor, en medio de estos tiempos difíciles, te ruego que tú nos ayudes para que nosotros podamos confesarte en medio de cualquier escenario, por adverso que sea. Ayúdanos, Señor, a no negar nuestra fe, sino, Señor, a proclamar a viva voz que solo tú eres Dios, y que solo tú puedes perdonar el pecado y dar vida eterna. Permite que tu iglesia, sin ningún tipo de temor, pueda hacer eso, Señor, porque estamos convencidos de que tú, Señor, nos has dado una esperanza gloriosa, una esperanza de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, aún en medio de estos tiempos difíciles. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Amén.